Bienvenidos a Polos Opuestos. Todos los días hablamos y luchamos sobre los derechos que cada uno considera que tiene en la sociedad. Pero en los últimos días hubo un fallo que generó un gran debate. Se dio en Uruguay, donde un juez amparó el derecho de un hombre, padre de familia, a tener a su hijo, a pesar de que la madre quería abortar. ¿Cuál derecho prevalece? ¿El del padre sobre su hijo? ¿El de la madre sobre el cuerpo o el del bebé sobre su vida? Para hablar de estos temas tan complejos, nos acompañan hoy Cristina Rosero, abogada, vocera de Women Link, y Edison Salazar, ingeniero, PhD en telecomunicaciones y director de la Fundación Padres por Siempre. Muchísimas gracias por aceptar estos temas tan complejos de bioética y que implican tantas otras cosas. Y yo, con el perdón de Edison, suelo empezar por las mujeres porque la igualdad no me gusta en todo. Algunas ventajitas, ¿no? Doctora Cristina, lo primero que yo le quiero preguntar es, ¿usted es partidaria de que el aborto sea un tema legal o que el aborto sea un tema de conciencia en donde la mujer, de acuerdo a su credo, si es católica o si no es católica, o tome las decisiones? ¿Usted considera que debe ser legal o moral el tema del aborto? Bueno, desde nuestra organización nosotros trabajamos desde el punto de vista legal, es decir, qué es lo que está contemplado en la ley. Pero en la pregunta me parece que es muy importante resaltar algo, y es que existe la posibilidad de que la mujer tome una decisión de acuerdo a sus creencias. Y esto implica que cuando, por ejemplo, en Colombia tenemos unas causales en las cuales se puede interrumpir un embarazo, el hecho de que sea legal no significa que es una obligación de la mujer interrumpir su embarazo cuando está en esas causales. Lo que significa es que esta mujer tiene la posibilidad de interrumpir su embarazo sin dejar de lado opciones como, por ejemplo, ejercer su maternidad o bien dar en adopción. Sí, pero cuando la ley no dice nada, pues tampoco podría perseguírsele. Es decir, si fuera un puro tema de conciencia, donde ella, de acuerdo con sus creencias, o ellos, los padres, de acuerdo con sus creencias, decidieran, no podría la ley perseguir. Ya hay un asunto legal ahí, es que no es delito, ni es... ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que nosotros como hombres, padres de familia, nosotros somos defensores de la vida, digamos por definición, ¿sí? De alguna manera hay unos términos legales que efectivamente, y en buena hora, la sentencia C-355 en Colombia del doctor Araujo Rentería, bueno, después la asumió la Corte Constitucional. Sí, de la Corte Constitucional, claro está. Entonces, esa sentencia permite el aborto en 3 circunstancias, pero la realidad es que en Colombia el tema, digamos, se salió del ruslo, y en realidad, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la salud de la madre, pues muchos médicos, de alguna manera bastante, diría yo, olímpica, tropical, los mismos a veces elementos que son propios de un embarazo, el, digamos, cóctel hormonal que se vuelve el embarazo por todos los cambios bioquímicos que hay, y obviamente causan inconvenientes a la mujer, los homologan al tema de que se está afectando la salud de la mujer. Pero le hago una pregunta. Bueno, es curiosísimo ver una asociación o una ONG de hombres, ¿no? Padres por Siempre, eso es muy bonito el nombre, y que se preocupen por la paternidad responsable que ha sido tan descuidada en nuestro país. Pero esas 3 excepciones que da la Corte Constitucional, donde legalmente se permitiría que una mujer, porque se habla claramente, interrumpiera su embarazo, ¿usted sería partidario entonces que la ley o la misma Corte dijese, bueno, que fuera también el papá, el hombre, el que pudiera decidir en esos 3 casos? Mira, yo creo que efectivamente cuando hay una familia, se hacen algunas cuestiones de manera conjunta, ¿sí? De consenso. De consenso, y las decisiones son precisamente así. Se han presentado casos en nuestro medio y, digamos, de conocimiento nuestro, donde después del primer hijo la señora queda embarazada, se pelea con el esposo y como retaliación toma ir a abortar, ¿sí? Eso se convierte realmente en una grave violencia, no solamente física en contra del, digamos, nuevo ser que estaban naciendo, sino también psicológica en contra del padre, que estaba sí o sí ilusionado con y en contra de ella también. Es correcto. Y en esos 3 casos de excepción de la Corte,
la fundación que usted dirige y lo que opinan las mujeres que allí están representadas, es el derecho de la mujer a decidir, o el hombre tiene algún papel ahí en la decisión. Nosotros consideramos que el papel, por ejemplo, de fundaciones como Padres por Siempre es fundamental, porque estamos muy de acuerdo con que los hombres puedan ejercer su paternidad de una manera activa y que ellos se involucren en estos procesos. Nos parece importante cuando se trata de un hijo nacido. Sin embargo, discrepamos en el tema de la decisión frente a un embarazo. Esto por varias razones, porque esto se puede volver muy problemático en ciertos casos. Recordemos que una causal, por ejemplo, es la causal violación. Las niñas son las más afectadas en Colombia por la violencia sexual. Son las niñas de 10 a 14 años, casi el 40% de los casos de violencia sexual. Algunas de ellas quedan en embarazo. ¿Será que es viable permitirle al violador decidir sobre interrumpir o no ese embarazo? Nosotros consideramos que en estos casos hay que tener en cuenta también la dignidad de la mujer. O sea, en algunos casos, la postura es dependiendo de las circunstancias. No, nosotros creemos que debe ser una decisión de la mujer, precisamente porque es la mujer como gestante quien tiene que llevar todas las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que implican un embarazo, y además porque si una persona sobre su voluntad la obliga a llevar un embarazo a término, se puede convertir en un embarazo forzado que tiene también unas consecuencias sobre su salud emocional y además va en contra de su propia dignidad humana. Y en estos días en España, leía yo, se tomó la decisión de que los padres de familia con una menor de 12 años que estaba en embarazo fueran los que tomaran la decisión de si se daba o no el aborto en las condiciones que hay en España, que son un poco más amplias que las de Colombia. ¿Usted es partidario de que los padres, ya no el padre y la madre de la criatura que van a nacer, sino de la niña que quedó en embarazo, sus papás puedan decidir sobre que nazca o no el bebé? Yo creo, a ver, primero, creo que aquí hay es una cuestión también moral bastante compleja. Primero, porque hubo una violación. No. Estamos hablando de un embarazo, este es otro caso, un embarazo de una niña de 12 años, donde, no violación, ella, violación en cuanto que con otro niño de 12 o 13 años quedaron esperando un hijo. Hubo consentimiento de una adolescente, que es tan relativo si lo hay o no, pero no hablemos de violación, que significa fuerza, obligación de una determinada conducta. Bueno, yo entiendo que el acto sexual en menor de edad, ¿sí?, de alguna manera es un delito, ¿sí?, independiente que haya sido consentido o no, menor de edad de 14 años, ¿sí? Aquí claramente, por lo menos la legislación colombiana ya está... Y son los dos menores de edad, estamos hablando de... Sí, pero digamos que así haya sido consentido, ¿cierto?, es un acto abusivo, ¿sí? ¿De cuál? ¿Tanto contra la niña o también puede ser la niña seduciendo al muchacho? Es correcto, o sea, ahí es complicado decirlo, pero digamos que el resultado como tal da un embarazo indeseado, porque no creo que lo hayan buscado, ni tiene la madurez, o sea, una niña de 12 años no tiene la madurez psicológica, afectiva, para poder realmente llevar adelante, primero, esa decisión de quedar embarazada, ni segundo, tampoco para después poder procrear ese bebé en unas condiciones, diría yo, razonables. Pero es razonable que los papás de ella, de la niña, o eventualmente también del muchacho, influyan en la decisión o no del aborto. Yo creo que legalmente está así establecido en la jurisprudencia nuestra y aparentemente también en la de España. No, en la jurisprudencia nuestra no está establecido nada sobre el tema. No, de hecho en la jurisprudencia sí está establecido que hasta las niñas y adolescentes pueden decidirlo de forma autónoma, recibiendo toda la información. Por eso, no de los padres, eso es lo que estoy diciendo. Exactamente, es una decisión autónoma de las niñas y adolescentes que estén obviamente en la causa. Y ahí voy a la pregunta. Y ¿usted, doctora Cristina, comparte eso de que una niña de 12 años o un muchacho de 12 años puedan decidir sobre el aborto? Yo hablo desde el punto de vista legal y creo que el estándar colombiano... No, legal, miremos también un poco el tema ampliamente, integralmente. Legal, pues ya sabemos, acabamos de decir qué dice la jurisprudencia, pero... Pues creo que sin duda la opinión de la niña tendrá que tener una
un peso importante, pero lo que sí es verdad es que, por ejemplo, en Latinoamérica las cifras de embarazo infantil son alarmantes y en Colombia, por ejemplo, tenemos información que por lo menos en cada mes 18 niñas dan a luz. Pero en los Colombia. padres deberían tener derecho a que la niña aborte o no aborte. Yo creo que el estándar debe mantenerse en que las mujeres, en que las niñas puedan tener esa decisión, porque hay casos en los que puede ser muy complicado. Nuevamente volviendo al ejemplo de la violencia sexual. Si vamos a las cifras del Instituto de Medicina Legal, nos muestra que gran cantidad de los abusos sexuales se presentan dentro de casa y a veces los padres son los abusadores. Sí. En esos casos, ¿cómo le damos otra vez la palabra a quien abusó de una niña para decidir sobre ese tema? Tendría que controvertir. Primero, en primer caso, ¿cierto? Un menor de edad no está en capacidad de decir, es correcto que a un niño que ya tenga 12 años o niña hay que preguntarle. Pero realmente quien toma las decisiones y el que tiene la patria potestad, ¿cierto?, son los progenitores. En este caso, la patria potestad del menor de edad, padre en España, y los padres de la niña son los que tienen la patria potestad, son sus representantes legales. Indiscutiblemente la ley colombiana dice que en estos casos, cuando ya los niños tienen esa edad, también se toma en consentimiento su opinión. Pero indiscutiblemente quien toma las decisiones hasta que tomen los 18 años, ¿sí?, son los progenitores, los que ostentan la patria potestad, que es precisamente la representación legal. Segundo, acerca de, aquí creo que también hay unas especies como de fantasmas, de mitos que también hay que dejar claro. Sí, efectivamente, en las violaciones, y de acuerdo a medicina legal, la mayor cantidad de violaciones se presentan no en mujeres, sino en menores de edad, niñas. El 85% se presenta en niñas y la categoría de edad que más representa porcentaje es la de 10 a 14 años. Ahora, si ahí se mira las estadísticas de lo que eso representa, y también los niños entre 5 y 9 años representan también la mayor cantidad en los niños y en general los niños y adolescentes son el 9%. Entonces una pregunta a la doctora. Pero perdón, yo le comento aquí, es que hay también un tema que ella comentó que no es del todo cierto, que los padres son los violadores. Eso es completamente falso. Sí se presentan muchas violaciones en el ámbito, digamos, familiar de personas, pero no del padre. El padre sí se presenta, sí, pero es una cantidad ínfima. Entiendo que es como por ahí el 6%, ¿cierto? Pero qué horror, 6%. Igual, así son 1%. A la pareja de la mamá, que muchas veces también abusa de la niña. Claro, pero no es tal que el padre sea el violador. Pero en la cantidad, como dicen que la mayor cantidad, no es la mayor cantidad. ¿Sí? No tengo aquí las cifras exactas, pero sí creo que es un porcentaje importante. Pero le voy a decir una cosa, doctor Edison, es que el tema de violaciones es tan terrible que está muy invisibilizado. Es decir, el susto de decir que mi papá me violó, que llegó borracho, o el hermano, porque el incesto es que es demasiado frecuente. Yo creo que las cifras y los porcentajes no se conocen muy en la realidad, sino cuando ya se pone como en evidencia el tema. Doctora Cristina, usted decía ahora que es el derecho de la mujer, inclusive si es una adolescente, una menor de edad, la que debe decidir sobre su cuerpo si tiene o no el hijo. Pero eso no es precisamente esa creencia de que la mamá es la dueña de la vida del bebé, la que hace que muchas veces la cultura tiende a que el hombre sea irresponsable. Es decir, como si no fuera un acto de hombre y mujer tener voluntaria o involuntariamente el hijo, que lo que es terrible es que por ignorancia hoy en día se tengan tantos niños o se tengan tantos abortos. Es muy doloroso porque el aborto, pues yo respeto mucho a los que son partidarios del aborto, pero es duro, es una decisión difícil, traumática para cualquier persona. Pero entonces, ¿usted cree que ese señor mayor de edad, pongámoslo en este caso, que tuvo un acto sexual con una señora también mayor de edad, un acto de amor, quedaron embarazados, y usted piensa que ese señor que quiere tener el hijo no tiene ninguna posibilidad ni ningún papel si la señora quiere abortar? Es decir, que su voz no importa. Es decir, nosotros lo que pensamos es que el precio para las mujeres es bastante alto si se pone la decisión en cabeza de otra persona. ¿Por qué? Porque
Primero, recordemos que el aborto es un procedimiento médico como otros procedimientos médicos dentro del sistema de salud colombiano, y esto implica que la persona sobre quien se va a realizar el procedimiento es quien tiene el derecho a decidir. Pero eso es la parte física solamente. No, lo comprendo, pero pongámonos en un ejemplo paralelo con otro tipo de procedimientos. ¿Será viable que todos los procedimientos que a mí me realicen los tendrán que consultar con mi pareja? Probablemente no. Ahora, a ver, no nos salgamos del tema, no nos salgamos del tema, porque pues si usted se va a cambiar la nariz, que la tiene muy bonita, pues yo no sé qué tan bien le caería a su pareja que se la cambiara sin comentarle. Claro, pero es otra discusión. Esa es otra discusión. Pero la pregunta es, ese señor que tiene ilusión de tener un hijo, que quiere asumir responsablemente esa paternidad, que no tiene de pronto posibilidades de tener más hijos y que quiere que además ella sea la mamá porque la quiere, no importa para nada la voz, la voluntad de ese papá que quiere ser papá. El problema es nuevamente que si la mujer no está de acuerdo con esa decisión, se le estaría a ella forzando a llevar un embarazo. Y nuevamente, el hecho de obligarla a ella a llevar un embarazo que no desea y que incluso legalmente puede interrumpir, dependiendo de los contextos, implicaría que estamos volviendo a la mujer un objeto, porque la mujer entonces se volvería simplemente una incubadora para los deseos de alguien más. Perdóneme que se la volteo un momentico el ejemplo, a los dos. Pero cuando el padre no responde, cuando la mujer decide tener el hijo, definitivamente, y el hombre no responde, el hombre sí va a la cárcel. Es decir, ahí sí el hombre tiene que responder por una decisión que tomó de acuerdo con tu criterio y con el criterio de la ley. Es la mujer decide tener el hijo y ese señor no quería tener el hijo, pero si no responde por alimentos, ese señor va a la cárcel. Correcto. Entonces, fíjate que hay, a mi juicio... Hay una inequidad, hay una asimetría en la jurisprudencia porque de alguna manera se ha puesto de manera absoluta los derechos de la mujer y no se ha tomado el entorno de lo que eso significa, el entorno ético, moral, el mismo ecológico, toda la cantidad de cuestiones y se ha, digamos, como extrapolado los derechos de la mujer más allá de lo que realmente conviene. Yo creo Pero ¿cuál sería su propuesta frente a una mujer que no quiere tener el hijo y el hombre sí quiere tenerlo? ¿Cuál sería su propuesta de solución? Yo lo que creo es que un hijo no se genera solamente cuando hay, digamos, la relación. Se genera poco antes también, cuando la mujer de alguna u otra manera accede, ¿cierto?, a tener una relación, por ejemplo, sin ningún tipo de resguardo, ¿cierto? Ahí se genera ya lo que es el acto de la fecundación. Pero puede ser una niña, como hablamos ahora. No, estamos hablando, digamos, del tema de la mujer y del hombre completamente conscientes de lo que están haciendo, personas adultas que están... Pero se lo volteo. Porque los casos difíciles son los que más frecuentemente se presentan. No, volvamos a la niña menor, una niña de 13 años quedó embarazada de un muchacho de 15 años. Pues que los dos quedaron embarazados, porque esa es la realidad. Y él quiere tener el hijo y ella no quiere tener el hijo. Pues ahí hay un abuso de menor de edad, porque la niña de 14 años, así 14 años y un día legalmente, ¿cierto? Sí. Así haya consentido, eso es un abuso, ¿sí? No se puede tener relaciones con menores de 14 años. No, pero no estamos hablando del delito del abuso, sino de la maternidad o la paternidad. Por eso. Entonces, en principio, ese embarazo es una violación, ¿sí?, para la niña. Y quienes representan a la niña, a pesar de que haya que tener en cuenta el concepto de la niña, porque ya tiene más de 10, 11 años, sí son los representantes legales. O sea que la violación para un hombre, perdóneme que esto es un caso curioso, usted que defiende el tema de los padres y de los hombres, ¿la violación de los hombres no es posible? Sí, claro. Entonces, ¿por qué parte usted que entonces fue la niña, porque el otro también es menor? Porque es que acá el niño de 15 años, ¿sí?, tiene ya una categoría diferente. Ya no tiene 14 años, tiene 15. ¿Sí? Entonces, él ya entra dentro del contexto legal a jugar un papel diferente. Entonces, póngale 14, pues, para que no la ponga tan... a la misma edad de la niña. Sí, bueno, si tienen la misma edad de la niña, las dos parejas de progenitores tienen responsabilidad. Entonces, ¿usted cree que son los papás de...? Hay los dos, o sea, los dos pueden estar, digamos, incursos en un tema también de que generaron alguna situación, digamos, legalmente bastante ambigua, ¿sí? Pero pudo haber de las dos partes, digamos, una... ¿Pero quién acceso decide? Carnal indebido. Pero ¿la niña tiene derecho al aborto?
de acuerdo con su criterio, a pesar de que el muchacho quiera tener el hijo? Sí, sí tiene el derecho al aborto, porque como es una niña de 12 años teniendo un bebé, o sea, ¿cómo va a ser la vida de esa pobre niña? O sea, no ha terminado de nacer y ni siquiera ha dejado de ser niña y ya tiene otro bebé. Yo creo que efectivamente ahí, para mí la responsabilidad de traer hijos a la vida no es para un menor de edad. Ni siquiera yo creo que para un muchacho de 17, 18 años. Para mí la responsabilidad de traer hijos a la vida es ya para una persona madura que haya de alguna manera ya tenido algún recorrido. Entonces tocaría abortar todos los de los menores. No, para nada. No, a ver, sí, yo creo implica que los hijos que nazcan tienen que ser hijos de... No, a ver, yo a lo que voy yo no es que el tema particular es, y son casos excepcionales porque no es la regla. ¿sí? Bueno, los embarazos de adolescentes en Colombia es el primero o segundo país del mundo con más embarazos de adolescentes. Bueno, entonces ahí hace falta también tema de lo que es la responsabilidad en el acto sexual, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, ¿hasta dónde una mujer que es hecha y derecha, ¿sí? Que tiene fuera una pareja permanente, que ha accedido a tener unas relaciones sexuales, ¿cierto?, convenientes, y que se sabe desde el principio de que si yo tengo una relación en determinadas condiciones puede haber una fecundidad, puede haber fecundación. Entonces, si yo soy consciente de eso, ¿por qué después voy a decir que no quiero? Entonces, en el caso de las dos personas adultas responsables de que con el acto sexual pueden venir un embarazo, ¿usted pensaría que tanto el hombre como la mujer tienen derecho a decidir el aborto? A ver, yo digo que ahí, en ese caso, no aplica el aborto, porque se fue un acto consciente. ¿En los tres casos de la Corte? No, los casos de la Corte está claro y eso es simplemente observar la ley lo permite. ¿sí? Pero a la mujer, no al hombre. Lo permite a la mujer, sí, a la mujer lo permite. ¿sí? ¿Y entonces el hombre no tendría nada para decir? Porque ahí ya es un tema de ya la ley como está escrita. ¿sí? Si yo de alguna u otra manera no estoy de acuerdo con la ley, pues igual la tengo que cumplir, pero puedo también manejar, digamos, mis criterios para por lo menos hacer revertir. Y si no es ninguno de esos tres casos, y tantos abortos, y que en Colombia estuviera permitido el aborto hasta los 3 meses de manera general, ¿usted sería partidario de que el hombre tuviera voz y voto ahí en la decisión del aborto? Yo más bien diría que esa ley no debería de salir, porque sí o sí el aborto indiscriminado se convierte, y la historia lo ha demostrado, ¿cierto?, en un método anticonceptivo más, ¿sí? Bueno, y entonces ahí la situación, o sea, nosotros no tenemos que ver sino la historia de cuál fue el primer país en el mundo que aceptó el aborto, la Unión Soviética, en 1920. Europa Occidental solamente hasta 40 años después. ¿Y qué pasó en la Unión Soviética? Miremos la historia. Prácticamente se convirtió en un método anticonceptivo más. Y se creó una cultura del aborto. ¿Qué opina? Yo lo que creo es que hay que mirar contextos. Por lo menos en el contexto de Colombia y de Latinoamérica, lo que observamos de forma general es que las mujeres tienen muy poca capacidad sobre su reproducción. Esto se lleva porque hay poco acceso a métodos anticonceptivos. Hay poco acceso a métodos anticonceptivos, es decir, puede que existan, pero la información es limitada y no necesariamente se garantiza. Nosotros sabemos los problemas estructurales de los sistemas de salud en Latinoamérica y esto implica que muchas mujeres no están teniendo acceso a anticonceptivos, aunque no deseen ser madres. Además de esto, tenemos eso, perdón, con el tema. Tanto toca al hombre como a la mujer. Correcto. Entonces, en eso estamos de acuerdo porque el hombre no va a tener que ver con que quiere que el hijo nazca. Yo lo que creo es que es importante también ver que el contexto para las mujeres puede ser más complejo, porque justo como lo decían, el 85% de los casos de violencia sexual son de mujeres y estas mujeres pueden quedar sin su voluntad embarazadas. Y esto implica un contexto muy complejo en el cual la mujer no tuvo capacidad de defender, digamos, su capacidad reproductiva, no pudo decidirlo. Y si a esto también le sumamos el hecho de que hay poca educación frente a la sexualidad desde una forma responsable, pues tenemos un contexto en el que básicamente las mujeres tienen dificultades para decidir sobre si ser madres o no. Y en esos contextos yo creo que es muy importante
comprender que si se tiene la opción de la interrupción, por ejemplo, en las causales como en Colombia, pues el Estado tiene un deber de garantizarlo y de dar acceso a las mujeres que así lo deseen. Yo no estoy de acuerdo en lo siguiente. Primero, en Colombia efectivamente el 98% de los casos, ciertos, 85% en las niñas y el 5% en las mujeres son de delitos sexuales, pero los delitos sexuales tienen dos categorías. Tienen el acceso, digamos, el acto sexual abusivo, y tiene el acceso carnal violento, que son dos categorías diferentes. Eso habría que discriminar. Explíquele usted a los televidentes. ¿Qué es el acto sexual abusivo? El acto sexual abusivo, por ejemplo, muchos papás llevan a la niña al baño, ¿sí? Y entonces le limpian la cuquita, ¿sí? Eso sí lo pueden categorizar en algún momento en un acto sexual abusivo, depende cómo lo miren. Como ¿sí? el presidente Clinton cuando... La señora Lewinsky que dijo que no había habido... No, pero además ese es un acto sexual abusivo, pero el acceso carnal violento sí es la violación. Buena parte... Para usted no es violación el abuso de la intimidad. No, perdón, porque estamos hablando de que haya los tocamientos. Bueno, esa es otra cosa. Estamos hablando del embarazo. Claro, pero igual estamos hablando, así haya una sola violación, igual si hay un embarazo derivado de la violación, la cosa hay que discriminar hay que tomarla en cuenta. Porque no todo, en ese 85%, no todos son actos, digamos, acceso carnal violento, que es el que puede llegar finalmente a un embarazo indeseado. Correcto, ahora, pero aunque haya un caso es relevante. El tema que en Colombia, yo no sé si ustedes saben, pero el Banco Mundial ha publicado estadísticas de cuál es la tasa de fecundidad de Colombia, y vámonos para atrás. La tasa de fecundidad de Colombia está en el 1.89 en el 2014. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida fértil una mujer solamente va a tener en promedio 1.89 hijos. ¿Qué quiere decir? Menos de 2. ¿Sí? Pero ese es otro tema, el tema de la natalidad y el tema económico. Exacto, pero también en el tema en que, digamos, que hay demasiada, temas con las mujeres, pues mire que no es tan así. O sea, no pero es a ver, doctor Edison, entonces, como nos toca concluir el programa, usted es muy pro vida y de paternidad y maternidad responsables, pero en el caso que estábamos mirando, donde un hombre quiere responsablemente tener el hijo, la mamá quiere abortar ese hijo, ¿cómo sería su solución para esa diferencia de criterio? Bueno, yo creo que si la pareja, ¿cierto?, tuvieron un acto sexual dentro de un entorno legal, que ahí desde el principio se sabe que puede haber una fecundación y una procreación. Es como si yo me tomo unos tragos, yo sé que no puedo tomar un carro. Y tomo un carro y de pronto atropellé a alguien, pues tengo que pagar por eso. ¿Sí? Yo creería que aquí el tema es que a la mujer sí se le está respetando los derechos reproductivos porque efectivamente no se le obligó. Ella de manera voluntaria, muy seguramente, ¿cierto?, tuvo, digamos, esa relación, y esa relación por lógica, o sea, no fue engañada, ni es ignorante de que esa relación con su esposo puede llevar efectivamente... No estamos hablando ni de esposo, ni de... No, el caso de Uruguay. La pareja. El caso de Uruguay. Bueno, pues es una pareja. Nuevamente, yo no estoy de acuerdo porque independientemente de los antecedentes que haya tenido el embarazo, esto implica forzar a la mujer a llevar a término un embarazo. En muchas legislaciones, incluyendo Colombia, el embarazo forzado es un delito. No. Porque hay una carga física, emocional que la mujer tendrá que asumir y la mujer se vuelve un objeto para los deseos de alguien más. Eso es quitarle la dignidad a la mujer. Perdóneme una cosa, perdón un minuto. Obviamente la mujer tiene que asumir una maternidad con mucha responsabilidad, por supuesto, pero también el hombre debería hacerlo. En materia de tiempo, en materia emocional, en materia económica, es que lo que tenemos que buscar es una sociedad donde padres y madres, ¿por qué hablar solamente de las dificultades de la mujer? Mi aclaración va en el sentido de que estamos totalmente de acuerdo con que los hombres ejerzan su paternidad, pero cuando se trate de un hijo nacido, porque hacia atrás, cuando hablamos del embarazo, toda la carga sobre la gestación está sobre la mujer. Y el hecho de que la gestación, por biología, se dé en el cuerpo de la mujer, implica que si otra persona decide por ella, se le resta toda la dignidad y se va en contra de todos los estándares de derechos humanos. Aquí hay un tema también del principio de proporcionalidad que también quedó, expresado, quedó explícito, ¿sí?, en la sentencia 355. Es que los derechos de la mujer, por ejemplo, no son absolutos. Hay que tener también el derecho, por ejemplo, de esos seres que pueden nacer, que todavía no son, digamos, ciudadanos del país al cual pertenecen, pero sí ya hay vida, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema, una discusión también muy profunda, ética, biológica, religiosa, moral, pero es que también hay unos derechos. Entonces, yo no puedo decir de que
todos los, digamos, digamos, fetos que estén, ¿cierto?, tengan igual derecho que una persona, pero entonces, ¿cuántos sí? Hoy por hoy en Colombia hay 400.000 abortos, 432.000. Para mí eso es un genocidio, ¿sí? Y dicen, por ejemplo, de que es que la mujer también necesita tener el derecho a tener una salud, pero es que la cantidad de mujeres que mueren, de acuerdo también a otra publicación, son 70 mujeres por el aborto ilegal. Entonces, ¿qué quiere decir nosotros? Que tenemos que matar 400.000 niños o posibles niños para que 65 mujeres de pronto no terminen en una condición que ellas sabían, porque es que ahí está el tema, la mujer va al acto sexual con conocimiento de causa. Sí, sí y no, porque muchísimas por ignorancia, otras porque el cálculo funcionó mal, porque el método no son perfectos. Pero se nos acabó el tiempo y yo creo que este es un tema de nunca acabar porque está vinculado al tema de conciencia, de responsabilidad, de cultura, y yo sí creo que tal que como ocurrió en Uruguay, pues son temas en que la mujer tiene mucho para decir, porque normalmente es la víctima, normalmente. El hombre va a tener que empezar a asumir con responsabilidad y su opinión sobre estos temas, porque fíjense que ya está teniendo derecho a licencia por la maternidad y paternidad y está teniendo también derecho a que no lo boten del trabajo si su mujer está embarazada, de modo que el hombre sí cada vez tiene que tener más en cuenta la paternidad. El juez, ya que hay tantas diferencias de criterio, yo creo que los jueces van a muchas veces a tener que mirar el caso concreto. Y además todas estas circunstancias, una actriz colombiana en estos días que tiene otra pareja, una actriz muy conocida, tiene una discusión muy compleja con su anterior pareja porque congelaron el semen y el óvulo. Él quiere tener el semen, el óvulo fecundado y ella ya no quiere tener un hijo con él. Son temas muy complejos que obligan a pensar en educación, en responsabilidad, en los derechos de la mujer, en los derechos del hombre, en los derechos del niño por nacer, en los derechos de una sociedad también a apoyar estas circunstancias de dificultades y a tener clara la jurisprudencia y la legislación en estas materias tan complejas. Muchas gracias.